Bueno, muchas gracias a todos por venir y yo simplemente en la charla de hoy os voy a comentar un poco pues los factores que más nos afectan a los corredores cuando hacemos una carrera, bien sean carreras cortitas como carreras largas, pero un poco las estrategias que tenemos que corregir y evitar para poder correr más rápido o terminar en menos tiempo, que serían pues los tipos de fatiga. Bueno, ¿qué es la fatiga? Pues en un principio pues la fatiga, todos, si lo decimos así de manera más coloquial, sería pues cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados hay algo que por algún motivo nos obliga a bajar el rendimiento y tenemos que correr más despacio o ir más lentos. Y eso nos pasa pues prácticamente a todos los corredores en algún momento puntual. Normalmente pues siempre tenemos esos momentos de bajada del rendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar evitar esos momentos. ¿Ahí qué pasa? Pues entre una de las cosas que pasa es que perdemos fuerza y claro, pues a partir de ahí tenemos que mejorar la recuperación y sobre todo evitar la fatiga en la competición. Es decir, si nosotros en competición tenemos menos fatiga, podremos correr más rápido, terminar antes y como no, pues hacer mejor posición. Habría dos tipos de fatiga. Hay una fatiga que sería pues más física, es decir, simplemente te duelen las piernas, te duele el músculo, estás cansado, pero luego también hay tipo de fatiga psicológica, simplemente pues esto muchas veces que la cabeza te obliga a decirte no sigas para adelante, párate, no estás tan mal físicamente, pero psicológicamente es un poco, afectan varias cosas. Entonces, esto es una tabla de Arcadio Margarit, que la podéis encontrar, os dejaré si queréis luego el enlace para que lo podáis mirar, y aquí te pone los tipos de fatiga y cómo van afectando en función de la duración de la carrera. Es decir, hay tipos de fatiga que afectan más en distancias o tiempos cortos y hay tipos de fatiga que afectan más en tiempos o distancias largas. Por lo general, casi todos los tipos de fatiga, cuanto más tiempo estamos corriendo, más problemas solemos tener de alimentación, hidratación, calor, muscular. Y es un poco pues lo que vamos a ver ahora, así rápidamente, cada tipo. Lo primero sería la fatiga por hipertermia. ¿Qué sería este tipo de fatiga? Pues este tipo de fatiga sería simplemente que nos recalentamos. Si cogemos el motor de un coche, pues sería parecido. Es decir, cuando nos recalentamos demasiado, al final nos aumenta la temperatura corporal y tenemos que bajar el ritmo. Hay que tener en cuenta que si aumentamos un 1%, o sea, si perdemos un 1% del peso, nuestra temperatura corporal aumenta 0,2 grados. Entonces al final, si estamos por encima de los 39, 38, 40 grados, llega un momento que tendríamos que parar. Sería pues un golpe de calor. Cuando te recalientas mucho, pues en una carrera en la playa, te desmayas, el cuerpo se pone como en modo reposo simplemente pues para ahorrar energía y no calentarse más. Pues en las carreras sería parecido. ¿Qué hay que hacer? Pues enfriamiento, como pues nos vamos refrescando en las carreras, no salir demasiado abrigados, hidratarse muy bien, aclimatarse a correr con calor, esto se entrena y como no, pues eso, refrescarse. Si cuidamos estos detalles, en las carreras vamos a ir mejor. Si vamos a correr en verano, no es lo mismo correr en verano o en invierno, es decir, una carrera de estas de pueblo que puede salir un verano a las 6 de la tarde con 35 grados, no es lo mismo que correr en invierno con 15. Entonces estas cosas hay que entrenarlas. A partir de aquí, el segundo tipo sería por deshidratación, es decir, van relacionados la hipertermia con la deshidratación, pero no sería lo mismo. Deshidratarse sería pues que estás perdiendo demasiado líquido y al final pues baja el rendimiento. Por cada litro que perdemos, aumentamos 8 pulsaciones a la misma intensidad más o menos. Puede ser, dependiendo de cada atleta, más o menos. ¿Por qué? Porque al final mucha de nuestra sangre, por ejemplo, se compone de plasma. El plasma es agua, es líquido. Si perdemos mucho líquido, la sangre se pone más densa y el corazón simplemente tiene que trabajar más fuerte para mover ese tipo de sangre. ¿Por qué? Sería pues como el aceite, no fluye igual de rápido el aceite que el agua, pues sería parecido. Si nos deshidratamos demasiado, entre otras cosas, pues la sangre se hace más densa, cuesta más moverla, el corazón tiene que trabajar más y nos suben las pulsaciones. Entonces hay que evitar, por ejemplo, deshidratarse. También si nos deshidratamos, el cuerpo, una de las formas que tiene de refrigerarse o perder la temperatura, sería mediante el sudor. Si nos deshidratamos, sudamos menos y si sudamos menos, nos recalentamos más. Entonces al final va todo relacionado. Esta gráfica la había puesto también Miquel. Hay que estar siempre pues en el 1 o el 2 en el tema del color de la orina para controlar más o menos que estamos hidratados. Esto es súper fácil, que vas al baño los días previos a una carrera, intentar pues estar siempre con el color de la orina bastante claro.
Y luego sudar más es bueno, es decir, mucha gente se queja de que esto yo sudo mucho, es decir, cuando una persona suda mucho significa que está más adaptado o su cuerpo está más adaptado a correr con calor. Si tú sudas más, te refrigeras antes o te refrigeras más. Entonces en una carrera cuanto más sudes, mejor, porque una de las formas que tiene el cuerpo humano de perder la temperatura corporal o de bajarla sería mediante el sudor. Entonces si tú sudas mucho, significa que tu cuerpo se está refrigerando mucho más que una persona que suda menos. A partir de aquí estaría pues una hipoglucemia. La hipoglucemia pues sería la típica pájara que nos pasa muchas veces en alguna carrera cuando no hemos comido. Si no hemos hecho la carga de hidratos, no hemos tomado ningún gel, no hemos comido nada, llega un momento que te da un bajón de azúcar y el cuerpo te obliga pues a parar. ¿Por qué? Pues sería el mismo ejemplo que un coche. Si te quedas sin gasolina, tienes que bajar el ritmo si quieres llegar o te paras. Pues sería parecido. Sí, por eso es muy importante el tema de la hidratación y luego aparte los hidratos de carbono. Pues ir comiendo en carrera, dependiendo del tipo de carrera, comerás más o menos gramos de hidratos de carbono a la hora, pero eso es súper fundamental. Si nos da una hipoglucemia, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero sería un enjuague bucal con hidratos de carbono, es decir, no hace falta simplemente tragárselo, simplemente poniéndote en la boca ya se va absorbiendo un poco y se te pasaría un poquito ese bajón. Y luego a partir de ahí consumir hidratos. Y cómo se mejora o se evitan estas cosas con el entrenamiento. Cuanto más entrenados estamos, más podemos consumir grasas y más tarde nos va a llegar este tipo de problemas. Luego también el aumento de serotonina, esto es de los más complicados y va un poco relacionado con el consumo de los BCAAs, que serían los aminoácidos, en larga distancia. Mucha gente se piensa que si se toma un batido de proteínas o un batido de BCAAs en una carrera, el músculo al mismo tiempo que se va rompiendo se va recuperando. Eso no puede pasar, es decir, si tú estás haciendo destrucción muscular, no puedes al mismo tiempo regenerarlo. ¿Por qué con los BCAAs? Porque una de las cosas que nos pasa cuando hacemos deporte, para que lo entendáis así a modo general, es que aumentamos el consumo de grasas si lo hemos entrenado y quemamos energía de las grasas, pero todo eso crea un desecho que se llamaría el triptófano. Eso lo que hace es nos produce más serotonina y nos provoca fatiga. ¿Qué pasa? Que si tomamos más BCAAs, ese triptófano no llega tanto al sistema central y nos produce menos fatiga. Entonces, los BCAAs lo que hacen es evitar un poco ese proceso que se produce pues en el cuerpo. Es decir, por eso es importante tomar BCAAs. Si tomamos BCAAs, un poquito bloqueamos el triptófano, entonces podemos seguir corriendo y la fatiga llega más tarde. Esto simplemente es un poco más de fisiología, pero es por eso lo importante de tomar los BCAAs. No es porque el músculo se regenere, sino porque evitamos justamente este proceso. Luego también el aumento de adenosina iría relacionado, parecido al anterior, pero con el consumo de cafeína. Es decir, una de las cosas que, lo que dice aquí, reduce la capacidad de contraerse de los músculos. Si nosotros, conforme vamos entrenando o haciendo deporte, se nos aumenta la adenosina, que sería pues otra molécula del cuerpo, al final nos bajaría el rendimiento. La cafeína lo bloquea y encima nos activa. Hay que tener en cuenta que con la cafeína conseguimos dos cosas. Lo primero sería que es estimulante y lo segundo que aumenta o mejora el consumo de las grasas. A partir de ahí es muy importante tener en cuenta que la cafeína, como explica abajo del todo, tarda su pico máximo de hacer efecto en el cuerpo de 30 a 45 minutos, incluso una hora en sangre. Es decir, si tú tienes una carrera de 10 kilómetros, como puede ser un sprint trail, y te tomas el gel de cafeína en el kilómetro 5, seguramente te va a empezar a hacer efecto cuando estés ya en la ducha, en casa, etc. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues tomarse la cafeína, a lo mejor si tienes que tomarte un gel más o menos 45 minutos antes de empezar la carrera y otro gel nada más empiece la carrera. Así más o menos de la media hora a la hora o más o menos en la parte final de la carrera, tú tendrás en sangre más o menos tu pico máximo y a partir de ahí a terminar la carrera. Hay que mirar también o acostumbrarse a mirar la proporción o la cantidad de cafeína que tienen los geles, es decir, hay que buscar para mejorar el rendimiento de 3 a 6 miligramos por kilo de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si te tomas un gel que tiene 40 miligramos de cafeína o un café, tienes 0,8 miligramos de cafeína por kilo de peso, más o menos. Entonces eso no aumenta el rendimiento. Los mínimos serían de 150, 200, 250 miligramos para un corredor de 70 kilos. Y a partir de ahí, ir más o menos probando cada uno la dosis que le sienta bien.
Aunque también, por ejemplo, si empiezas una carrera tomando cafeína, yo mi consejo es que más o menos cada hora, hora y media, pues 100, 150 miligramos de cafeína durante todo el ultra. Es decir, al final la cafeína, igual que la consumes, se va gastando. Es decir, dependiendo del ritmo gastarás más o menos, pero tienes que mantener más o menos la dosis constante durante todo el cuerpo. ¿Cuánta es la dosis? Pues aquí más o menos es sobre todo pues mirar la experiencia personal. Es decir, habrá gente que le durará más, menos, a lo mejor a una persona le puede ir bien 100 miligramos, a otra 50, a otra 150, porque también cuanto más tomamos cafeína, la tolerancia también influye. Es decir, no es lo mismo una persona que se toma 2-3 cafés al día que una persona que no toma café. Por eso son temas muy personales que ya habría que ir probando para ver cuál nos sienta mejor. Luego los últimos, los sustratos energéticos, pues estos serían dos al final. Cuando hacemos una carrera, o tiramos de hidratos de carbono o tiramos de grasa. Entonces, en una carrera muy larga es fundamental comer, pero también si estamos entrenados o entrenamos más el metabolismo de las grasas, corriendo a baja intensidad, lo que vamos a conseguir es, en un ultra, consumir más grasas, menos hidratos, y al final pues vamos a mejorar nuestro rendimiento o vamos a evitar esas posibles bajas. Es decir, a partir de aquí todo esto se puede entrenar. Es decir, cuanto una persona más entrenada está o más entrenado tiene el metabolismo de las grasas, su cuerpo se hace más eficiente, quema más grasas, ahorra más glucógeno y lo importante, puedes ir más rápido gastando las grasas. Es decir, el glucógeno, para que os hagamos una idea, pues sería un poco como el turbo. Cuando vas rápido, que el músculo necesita sacar energía rápidamente, la coge de ahí, pero si tú haces un ultra y tienes que ir despacio y vas ahorrando glucógeno, en un momento puntual haces una subida muy dura, aprietas un poco, vas un poco combinando los sistemas, y es un poco lo importante. Aquí los hidratos, pues eso, de 60 a 90 por hora, que más o menos con un gel y un bidón de sub 9 ya son unos 60, dos geles ya serían unos 60, un paquete de gominolas, como ha dicho antes Miquel, y un gel serían unos 60. Es un poco pues acostumbrarnos ya no a tomarnos las cosas, sino aprender a saber qué nos estamos tomando y por qué no lo estamos tomando. Y esto, como no, pues también hay que entrenarlo en los entrenamientos. Luego los de acumulación de metabolitos, esto simplemente sería que el cuerpo, conforme vas haciendo ejercicio, genera unos desechos. Es decir, esos desechos nos producen fatiga y nos bajan el rendimiento. Aquí te pone pues cómo se pueden evitar con betalanina y bicarbonato sódico. Yo de esto, entre comillas, me olvidaría, y lo mejor es con el entrenamiento. Es decir, llevar un buen entrenamiento hace que esos desechos se reciclen y al final aparecen más tarde, o si lo vas reciclando conforme en forma de energía, pues no te bajan tanto el rendimiento. Entonces es muy importante por eso todo el tema del entrenamiento. Es decir, cuando tenemos una carrera de un ultra de 100 kilómetros o un sprint trail, hacer un entrenamiento específico para evitar todo este tipo de molestias. Y luego, por último, para mí el más importante y el que marca muchas veces la diferencia con el resto de todos los atletas sería el daño muscular. El daño muscular al final va relacionado con dos métodos. Primero, te produce calambres. Si no estamos fuertes físicamente, al final llega un momento que la contracción muscular se hace mal y aparecen los temidos calambres o rampas. O dos, o el daño muscular al final llega un momento que la contracción se hace bien y te obligan a parar. ¿Cómo lo podemos evitar esto? Pues sobre todo entrenando un poquito más, y como no, pues con el gimnasio. Es decir, lo que te pone aquí es que simplemente cuando aumentan los kilómetros aumenta el daño muscular, el consumo energético también aumenta y todo esto produce que se baje el rendimiento. Para esto es fundamental el gimnasio. Es decir, cuanto más fuertes estamos físicamente o más fuertes son nuestros músculos, menos desgaste muscular se produce, y cuanto más larga es la distancia, más importante requiere el tema de la musculatura. Un ejemplo para que se entienda sería, si tú eres capaz en el gimnasio de levantar 70 kilos o 50 kilos, no va a ser lo mismo que si eres capaz de levantar 100 o 120. ¿Por qué? Porque luego cuando tú corras con tu peso vas a tener un porcentaje mayor o menor respecto a tu peso máximo, y a partir de ahí vas a tener menos desgaste. ¿Cómo se puede entrenar esto? Aparte de con el gimnasio, haciendo muchos ejercicios excéntricos o entrenando mucho el tema de las bajadas, que es lo que más produce ese desgaste. Sobre todo, pues, tú puedes llegar a prepararte un ultra, una carrera muy larga, corriendo menos, pero haciendo más gimnasio. Pero el gimnasio al final es una parte fundamental. Yo cuando hice el top 10 en el Mont Blanc, ahí lo que hacía era una sesión o dos de gimnasio a la semana, también hacía multisaltos, hacía excéntricos, hacía escaleras, para llegar fuerte físicamente. Llega un momento que cuando tú estás corriendo 5, 6, 7, 10, 20 horas,
Al final lo que depende es más de la musculatura y de la energía, es decir, cuando tú haces un ultra, solo hay dos factores que te van a, entre comillas, impedir que tú llegues antes. Primero, que en ningún momento te quedes sin energía, es como un coche, si tú le vas echando gasolina vas a poder llegar, y la musculatura pues sería el chasis. Si tú vas por la montaña con un 4x4 y el chasis no es, o te metes en la montaña con un 4x4 con un coche de carretera, llega el momento del coche de carretera, como el chasis no está preparado, las ruedas están preparadas, pues vas a tener que parar. En cambio, si vas con un 4x4, pues va a ser mucho mejor. Pues esto sería súper parecido, es decir, si tú estás fuerte físicamente, vas a durar más tiempo corriendo y, sobre todo, lo más importante, más rápido. ¿Cómo se debería entrenar en el gimnasio? Que aquí es donde la gente comete la mayoría de los errores. Pues con más peso y menos repeticiones. El símil sería pues que hacemos una serie de asfalto. Si yo te digo, tienes que hacer 10 series de 500 a 5 minutos el kilómetro, pues no es lo mismo que te diga, hazme en vez de 10 o 15 series, hazme 5 o 6, pero en vez de a 5, a 4 o a 3.30. Pues es un poco todo. Cuanto tú más subes esos umbrales de fuerza, luego a intensidades menores como las de los ultras, vas a ir más cómodo. Es un poco pues lo que hay que buscar por el trabajo. Y ahora ya, simplemente las últimas conclusiones, que es que hay que entrenar el máximo posible de factores. Mucha gente se piensa que entrenar una carrera o un ultra simplemente es salgo a correr y ya está, pero hay que entrenar series, hay que entrenar gimnasio, hay que entrenar la fuerza, la hidratación, la alimentación, el consumo de cafeína. Es decir, cuanto más factores seamos capaces de controlar, menos sorpresas nos vamos a llevar en carrera. Y sobre todo vamos a ser atletas más completos, es decir, yo en mi caso no soy uno de los mega atletas top, pero lo que intento es cuando hago un ultra, pues al final controlar todo ese tipo de detalles. ¿Qué pasa? Que si yo hago una carrera cortita, al final es 100% físico, y si haces una carrera de 160 kilómetros, entran en juego tantos factores que al final ya no depende solo de que corras más o menos, depende pues de muchos más factores. Si tú los controlas, pues la balanza se iguala. A partir de ahí, es como he dicho antes, hay que buscar reducir la fatiga, porque si tenemos menos fatiga vamos a poder correr más. Y la única manera es controlar esos 8 puntos que he ido haciendo. Al final el genético es uno, porque uno tiene la genética que tiene, pero en ese podemos hacer poco, pero luego tienes 8 puntos para mejorar tu rendimiento. Entonces es un poco en los que hay que trabajar. No todo es correr, como he dicho aquí, no hace falta a lo mejor muchas veces correr tanto. Yo cuando preparé el Mont Blanc, pues lo preparé donde vivo, allí en Náquera, en una montaña de 250 metros positivos y otra que tenía en Sierra de 400. No tenía subidas largas, no tenía desnivel, pero simplemente es un poco pues aplicar el resto de cosas. El gimnasio ahorra mucho tiempo respecto a la montaña. A lo mejor un entrenamiento de montaña de 3 horas en una sesión de gimnasio de 45 minutos, 50 minutos, lo puedes sustituir. Es decir, tú te puedes ir muchas veces 3 a 3 horas a la montaña, terminas cansado pero terminas bien, pero si haces una sesión de gimnasio de 35, 40, 50 minutos con mucho peso y muy intensa, al día siguiente tienes agujetas, cosa que a lo mejor la montaña no te las va a dar. Entonces un poco pues buscar que tu cuerpo se adapte y que mejore. Y lo último pues al final, dependiendo de cuál sea tu objetivo, siempre el objetivo al final es mejorar el rendimiento. Da igual que seas de la cabeza de carrera, de mitad de carrera o de la cola de carrera. Todos al final buscan dos objetivos. Primero, algunos llegan antes, y segundo, otros pues intentar disfrutar de la carrera. Cuanto mejor preparado llegues físicamente, menos problemas vas a tener en una carrera, porque muchas veces cuando vemos por ejemplo una maratón de asfalto, hay gente que, sobre todo los que hacen más de 4 horas, 3 horas y media, que los ves en la parte final, su objetivo es ser finisher, no quieren hacer tiempo. Pero ¿creéis que una persona que tiene problemas de calambres, rampas o que se ve obligado a andar está disfrutando? Pues obviamente no. Pues al final puedes hacer 4 horas igual, pero si tú haces 4 horas y te evitas los problemas de calambres, de las pájaras o de ciertos problemas, vas a disfrutar más la carrera. No hace falta correr más rápido, si tu objetivo simplemente es ser finisher, pero ser finisher en condiciones, preparando la carrera y disfrutándola. Si la puedes hacer toda corriendo a tu marcheta sin sufrir, mejor que si tienes problemas de calambres, rampas, hipoglucemia, una deshidratación, un golpe de calor. Y eso es para igual para los élites que para los populares, que para los del pelotón. Al final son cosas que hay que ir mejorando. Y ya simplemente, muchas gracias a todos por haber venido aquí y nada, un saludo.